En los confines de la galaxia, el planeta Celos era el hogar de la raza Webu, una especie muy avanzada y militante. Entre ellos estaba Corvus, un joven CED conocido por su feroz lealtad y creencia en el poder de la conquista. Como muchos, Dog creía que la guerra era la medida definitiva de la fuerza de una civilización. Cuando llegaron noticias de que estudiarían la historia humana, una especie conocida por su existencia relativamente pacífica, Corvus era escéptico. No podía imaginar lo que podrían aprender de una raza aparentemente tan débil. Los estudiantes Oblivion, incluidos Corvus y su compañera de clase Lyra, estaban inscritos en un programa de simulación avanzado que les permitía experimentar momentos cruciales en las historias de otras civilizaciones. Su misión era comprender por qué los humanos habían elegido mantenerse alejados de la guerra después de siglos de conflicto. La simulación los sumergiría en los capítulos más heroicos de la historia humana, desafiando sus percepciones, acciones y creencias. Cuando comenzó la simulación, los estudiantes se situaron en medio de un conflicto global en la Tierra. Corvus, interpretando el papel de un líder militar humano, sintió una oleada de poder mientras comandaba ejércitos y tomaba decisiones estratégicas. La simulación era tan realista que la línea entre realidad y ficción se desdibujaba para Corvus. La emoción inicial de ejercer el poder rápidamente se convirtió en beneficios a medida que el costo de la guerra se hizo evidente. La devastación no se limitaba a los soldados civiles. Infraestructura y culturas enteras estaban siendo borradas. Lyra, normalmente gentil e introspectiva, se encontró encarnando a un líder humano conocido por su resiliencia y determinación. Pronunció discursos llenos de retórica ardiente, uniendo a la gente a su causa. Pero debajo de la superficie, luchó con las complejidades morales de sus acciones. La simulación la obligó a enfrentar la cruda realidad de los daños colaterales y los dilemas éticos que enfrentaban aquellos en el poder. A medida que los estudiantes progresaban a través de la simulación, fueron testigos de los horrores de la guerra total, incluyendo el uso de armas atómicas. Las consecuencias catastróficas fueron retratadas vívidamente, dejando un profundo impacto en los estudiantes. Experimentaron el miedo, la desesperación y la pérdida que la humanidad había soportado. Era un marcado contraste con las batallas glorificadas que habían tenido. Corvus, en particular, sintió una creciente sensación de pavor. La simulación le mostró la verdadera naturaleza de la guerra, no como un esfuerzo heroico, sino como una fuerza brutal y destructiva. Se dio cuenta de que el costo de la victoria era, a menudo, demasiado alto, y que las consecuencias de la guerra se extendían mucho más allá del campo de batalla. La simulación fue un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la civilización y la necesidad de moderación en la diplomacia. Cuando la simulación concluyó, los estudiantes regresaron a su realidad. Sacudidos por lo que habían experimentado, habían adquirido una comprensión profunda de las complejidades y consecuencias de la guerra. Corvus, Lyra y sus compañeros de clase sabían que sus creencias habían sido desafiadas y que necesitaban reevaluar sus puntos de vista sobre el conflicto. La lección fue clara: la verdadera medida de la fuerza de una civilización no radica en su capacidad para hacer la guerra, sino en su capacidad para la empatía, comprensión y cooperación. De nuevo en Silo, los estudiantes se reunieron para discutir sus experiencias. La atmósfera estaba tensa mientras lidiaban con el peso emocional de la simulación. Corvus se encontró cuestionando los valores que siempre había considerado preciados. Se dio cuenta de que la decisión humana, evitar la guerra, no era un signo de debilidad, sino una demostración de fuerza y sabiduría. Los humanos habían aprendido de su pasado y eligieron un camino de paz y cooperación. Lyra compartió sus pensamientos con el grupo, enfatizando la importancia de comprender las consecuencias de sus acciones. Habló de la resiliencia del espíritu humano, su capacidad de crecimiento y su determinación para encontrar un mejor camino a seguir. La simulación les había mostrado que el verdadero liderazgo implica tomar decisiones difíciles, a veces incluso evitar conflictos por completo. A medida que profundizaban en la experiencia humana,
Los estudiantes exploraron cómo la humanidad había hecho la transición de un mundo devastado por la guerra a una sociedad global más pacífica y cooperativa. Estudiaron la formación de organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, y el desarrollo de leyes internacionales diseñadas para prevenir conflictos futuros. Los estudiantes estaban fascinados por cómo los humanos se habían unido para crear sistemas y estructuras que promovían la paz y la colaboración. Los estudiantes también examinaron los cambios culturales que habían ocurrido en la sociedad humana. Estudiaron literatura, música y arte que reflejaban el trauma de la guerra. En el anhelo de paz, se maravillaron de cómo los humanos usan la creatividad y la expresión para procesar sus experiencias y abogar por el cambio. Los estudiantes se dieron cuenta de que estos artefactos culturales eran herramientas poderosas para dar forma a la opinión pública y fomentar una visión compartida para el futuro. A medida que los estudiantes continuaban sus estudios, se enfrentaron a un creciente sentido de urgencia. Las noticias de SOS indicaban que las tensiones estaban aumentando entre los Estados Unidos y sus civilizaciones vecinas. Los informes de escaramuzas fronterizas y posturas agresivas se estaban volviendo más frecuentes. Los estudiantes entendieron que su sociedad estaba al borde del conflicto y las lecciones que habían aprendido de la simulación humana eran más relevantes que nunca. Corbis y Lyra sintieron una profunda responsabilidad de compartir sus nuevos conocimientos con su gente. Sabían que cambiar creencias profundamente arraigadas no sería fácil, pero estaban decididos a intentarlo. La simulación les dio una mirada a un camino diferente, uno que priorizaba la comprensión diplomática y la cooperación sobre la conquista y la dominación. Creen que la WB podría aprender del viaje de la humanidad y encontrar una manera de navegar los desafíos futuros sin recurrir a la guerra. Armados con su nueva comprensión, Corbis, Lyra y sus compañeros se embarcaron en una misión para promover la paz y la cooperación dentro de su sociedad. Comenzaron presentando sus hallazgos al Consejo de la DABU, el órgano de gobierno responsable de tomar decisiones sobre el futuro de su civilización. Los estudiantes estaban nerviosos al saber que estaban desafiando creencias arraigadas sobre la naturaleza de la fuerza y el poder. El consejo escuchó atentamente mientras los estudiantes contaban sus experiencias en la simulación humana. Describieron los horrores de la guerra y las consecuencias devastadoras de la agresión desenfrenada. Enfatizaron la importancia de la empatía, la diplomacia y la cooperación para crear una sociedad estable y próspera. Los estudiantes argumentaron que la verdadera fuerza no radica en la capacidad de conquistar, sino en la capacidad de comprender y respetar a los demás. Los miembros del consejo estaban divididos en sus reacciones. Algunos eran escépticos, cuestionando la relevancia de la historia humana para su propia situación. Argumentaron que los WO eran una especie única con su propio conjunto de valores y desafíos. Sin embargo, otros estaban intrigados por las ideas de los estudiantes y reconocieron el potencial de una nueva forma de pensar. Reconocieron que los W estaban en una coyuntura crítica y que las decisiones que hicieran en los próximos días darían forma al futuro de su civilización. Corbis y Lyra se sintieron alentados por el apoyo que recibieron de algunos miembros del consejo. Sabían que cambiar las mentes llevaría tiempo, pero estaban decididos a continuar con sus esfuerzos. Decidieron lanzar una campaña de concienciación pública para educar a sus conciudadanos sobre las lecciones que habían aprendido. Utilizaron varios medios, incluidas simulaciones de realidad virtual, presentaciones artísticas y debates públicos para involucrar al público y generar conversaciones sobre el futuro. Los estudiantes también se acercaron a otras civilizaciones en su galaxia, buscando construir alianzas y promover la cooperación pacífica. Creen que al trabajar juntos podrían abordar desafíos comunes y prevenir conflictos. Sus esfuerzos fueron recibidos con un resultado mixto. Respuesta. Pero se sintieron alentados por las reacciones positivas de algunos líderes que estaban abiertos al diálogo y la colaboración. A medida que la campaña ganaba impulso, Corbis y Lyra se encontraron en el centro de atención. Fueron invitados a hablar en varios foros y eventos
compartiendo su visión de una galaxia más pacífica y cooperativa. Sabían que su mensaje era controvertido, pero creían que valía la pena luchar por él. Habían visto la devastación que podía traer la guerra y estaban decididos a hacer todo lo que estuviera a su alcance para evitarla. La sociedad mundial estaba en una encrucijada. La campaña de concienciación pública dirigida por Corvus Lyra y sus compañeros de estudios había encendido una chispa viva. Y el debate a menudo era polémico, mientras que algunos ciudadanos se sentían intrigados por la idea de una sociedad más pacífica y cooperativa. Otros se aferraban a los valores tradicionales de fuerza y conquista. La tensión en el aire era palpable, mientras la gente luchaba con visiones opuestas de su futuro. El punto de inflexión llegó cuando una civilización vecina, los Drari, se acercó a los Del con una propuesta para un proyecto conjunto de investigación y desarrollo. Los Drau eran conocidos por su progreso tecnológico y tenían una historia de conflicto con los Du. La propuesta fue una medida audaz que indicaba una voluntad de explorar la cooperación en lugar de la rivalidad. Los Drau sugirieron trabajar juntos en un proyecto que podría beneficiar a ambas civilizaciones y potencialmente conducir a una mayor estabilidad y prosperidad en la región. La propuesta fue recibida con reacciones mixtas entre los Dalu. Algunos la vieron como una oportunidad para fortalecer su sociedad a través de la colaboración y el beneficio mutuo. Otros la vieron con sospecha, temiendo que los Drari tuvieran motivos ocultos. El debate alcanzó un punto álgido con ambas partes defendiendo apasionadamente sus posiciones. Corvus y Lius vieron la propuesta como un posible avance. Creen que podría ser un ejemplo concreto de cómo la cooperación podría producir resultados positivos. Argumentaron que los W deberían aprovechar la oportunidad para construir puentes con los Dra Hurry y explorar el potencial para una coexistencia más pacífica. Enfatizaron que los beneficios de la colaboración superan con creces los riesgos, especialmente dada la alternativa de un conflicto continuo. El Consejo de los W se enfrentó a una decisión difícil. Sabían que cualquier elección que hicieran sentaría un precedente para el futuro. Después de mucha deliberación, decidieron aceptar la propuesta de los de Aracurri, pero con estrictas salvaguardas para garantizar la transparencia y la confianza mutua. La decisión fue controvertida, pero marcó un cambio significativo en el enfoque de los W hacia las relaciones interestelares. El proyecto conjunto entre los Bilwebo y los Draer tuvo un comienzo cauteloso. Ambas partes eran cautelosas, pero estaban comprometidas a hacerlo funcionar. El proyecto implicaba desarrollar nuevas tecnologías que pudieran abordar problemas urgentes como la escasez de energía y la degradación ambiental. A medida que los equipos trabajaban juntos, comenzaron a generar confianza y respeto por las fortalezas de cada uno, y su experiencia Corvus y Lyra siguieron de cerca el progreso del proyecto. Se sintieron alentados por los avances positivos y el creciente sentido de cooperación. Lo vieron como una validación de su creencia de que la colaboración pacífica era posible incluso entre civilizaciones con una historia de conflicto. El proyecto se convirtió en un símbolo de esperanza para un futuro mejor, uno en el que diferentes especies pudieran trabajar juntas por el bien común a pesar de los éxitos iniciales. El proyecto conjunto enfrentó numerosos desafíos. Las diferencias culturales y las barreras de comunicación a menudo condujeron a malentendidos y desacuerdos. Algunos miembros de ambos equipos lucharon con la idea de colaborar con antiguos adversarios. Hubo momentos en que las tensiones estallaron amenazando con descarrilar toda la iniciativa. Corvus y Lyra desempeñaron un papel crucial en la mediación de conflictos y el fomento de un espíritu de cooperación. Organizaron talleres y actividades de formación de equipos para ayudar a superar la brecha cultural. Fomentaron la comunicación abierta y el respeto mutuo, enfatizando la importancia de centrarse en objetivos comunes. Sus esfuerzos fueron fundamentales para mantener el proyecto en marcha y garantizar que continuara avanzando a medida que avanzaba. Los equipos lograron avances significativos. Desarrollaron nuevas energías, tecnologías que podrían proporcionar energía limpia y sostenible a ambas civilizaciones. También descubrieron soluciones innovadoras para abordar problemas ambientales como la reducción de la contaminación y la restauración de ecosistemas dañados. Estos logros se celebraron como un triunfo de la cooperación
y un testimonio del potencial de cambio positivo cuando diferentes civilizaciones trabajan juntas. El éxito del proyecto conjunto tuvo un efecto dominó en toda la galaxia. Inspiró a otras civilizaciones a explorar colaboraciones similares y repensar sus enfoques de conflicto y cooperación. El proyecto se convirtió en un modelo de cómo los antiguos adversarios podrían unirse para resolver problemas compartidos. Problemas y construir un futuro mejor. También ayudó a cambiar la opinión pública entre los Delhi con más y más ciudadanos, abrazando la idea de la coexistencia pacífica y la cooperación. Corvus y Lyra estaban orgullosos de lo que habían logrado, sabían que todavía había mucho trabajo por hacer, pero eran optimistas sobre el futuro. Habían visto de primera mano el poder de la colaboración y los beneficios de trabajar juntos, por el bien común. Creían que su civilización estaba al borde de una nueva era, una en la que podrían ir más allá del viejo paradigma de conquista y adoptar una forma de vida más pacífica y cooperativa. El éxito del proyecto conjunto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la civilización Bobli. El proyecto había demostrado los beneficios tangibles de la cooperación y había ayudado a cambiar la mentalidad cultural lejos de la glorificación de la guerra. A medida que la sociedad Del continuó evolucionando, hubo un creciente reconocimiento de la importancia de la empatía, la comprensión y la colaboración. El Consejo W, influenciado por los resultados positivos del proyecto, comenzó a implementar políticas que promovían la paz y la cooperación. Establecieron nuevos canales diplomáticos con civilizaciones vecinas y buscaron construir alianzas basadas en el respeto mutuo e intereses compartidos. También invirtieron en programas de educación e intercambio cultural. Alentaron a sus ciudadanos a aprender y apreciar otras culturas. Corvus y Lyra continuaron siendo defensores activos de la paz y la cooperación. Viajaron por toda la galaxia compartiendo sus experiencias y lecciones aprendidas de la simulación humana y el proyecto conjunto. Hablaron en conferencias, participaron en misiones diplomáticas y se relacionaron con líderes y ciudadanos de varias civilizaciones. Se convirtieron en voces respetadas en el movimiento por la paz interestelar y la comprensión de la civilización W. También comenzaron a reevaluar su propia historia y narrativas culturales. Reconocieron las consecuencias destructivas de sus acciones pasadas y buscaron aprender de sus errores. Crearon museos y monumentos dedicados a las víctimas de la guerra y el conflicto, que sirven como recordatorios de la importancia de la paz y el costo de la violencia. También celebraron los logros de quienes habían trabajado para promover la comprensión y la cooperación. La transformación de la sociedad W no estuvo exenta de desafíos. Todavía había facciones que se resistían. Los estudiantes cambiaron y se aferraron a sus creencias tradicionales. También hubo momentos de tensión y conflicto mientras los W navegaban por su nuevo camino. Sin embargo, la trayectoria general fue de progreso y crecimiento. Los W estaban aprendiendo a adoptar una visión del mundo más inclusiva y empática, reconociendo que la verdadera fuerza residía en su capacidad para construir puentes en lugar de muros. A medida que la civilización W continuaba evolucionando, el impacto del viaje de los estudiantes y las lecciones que habían aprendido se hicieron más evidentes. La decisión de estudiar la historia humana y experimentar los horrores de la guerra había sido un momento crucial en el desarrollo de su sociedad. Había desafiado sus creencias y les había abierto los ojos a nuevas posibilidades. Las lecciones de las horas más oscuras de la humanidad habían proporcionado conocimientos valiosos y habían ayudado a guiar a los D hacia un futuro más pacífico y cooperativo. El proyecto conjunto con la Dra. Curry también había dejado un legado duradero, había demostrado el poder de la colaboración y había allanado el camino para futuras asociaciones. Las tecnologías y soluciones desarrolladas a través del proyecto habían beneficiado a ambas civilizaciones y habían ayudado a abordar algunos de los desafíos más urgentes que enfrentaban.
El proyecto también había fomentado un sentido de confianza y respeto mutuo, sentando las bases para una región más estable y próspera. Corvus y Lara continuaron siendo figuras influyentes en el movimiento por la paz entre estrellas. Siguieron comprometidos con la promoción del entendimiento y la cooperación, y trabajaron incansablemente para construir un futuro mejor para todos. Estaban orgullosos de lo que habían logrado y tenían esperanzas para el futuro. Creían que su viaje era solo el comienzo y que había muchas más oportunidades de crecimiento y progreso por delante. La civilización W había recorrido un largo camino desde que los estudiantes se embarcaron por primera vez en su viaje. Habían aprendido lecciones valiosas sobre la naturaleza de la guerra y la paz, la importancia de la empatía y la comprensión, y el potencial para un cambio positivo a través de la cooperación. Habían superado su pasado y estaban trabajando hacia un futuro más brillante. El legado del viaje de los estudiantes continuaría inspirándolos y guiándolos para las generaciones venideras. Al final, los W habían descubierto que la verdadera fuerza no residía en su capacidad de conquistar, sino en su capacidad de comprender, empatizar y colaborar. Habían aprendido que la paz no era solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia. Compasión y respeto mutuo se habían embarcado en un viaje hacia un futuro más pacífico y cooperativo, y estaban decididos a seguir caminando por ese camino.